La Habana no se describe, se siente. Se huele en el sudor rancio de las calles estrechas y se escucha en el jadeo de las camas compartidas por necesidad, no por amor. Es una ciudad que no duerme, pero no porque trabaje o sueñe, sino porque sobrevive. Desde la salida del sol hasta la madrugada más pegajosa, todo es transacción. Un cigarro, un trago, un cuerpo, especialmente un cuerpo. En esos rincones ocultos del malecón y los solares calientes de Centro Habana, se cuece una historia que no aparece en los noticieros. Es la historia de una ciudad que aprendió a vivir sin promesas, donde la única ley que se respeta es la del deseo. Y en medio de todo eso, yo, cronista sin permiso, caminando sin apuro, con la mirada sucia y los oídos abiertos, recogiendo lo que nadie quiere contar, pero todos viven. Vi a hombres que lo vendieron todo. La dignidad, el silencio, la voz, el sexo. Y vi a reinas vestidas con faldas ceñidas, pestañas postizas y nombres reinventados, que se sentaban en los muros de piedra a esperar el golpe de suerte, el turista generoso o el cliente apurado. Era como entrar a una Babilonia húmeda, tropical, donde todo el mundo tiene un precio y todo vale si permite llegar a la próxima comida. Hablar de La Habana es hablar de sus noches, no de las luces, sino de las sombras, de los portales donde se hacen tratos en voz baja, de las esquinas donde se susurran nombres y tarifas. No se trata solo de prostitución, es algo más profundo. Es economía de la carne, sistema de trueques donde el único capital es el cuerpo. Y así empieza este viaje. No como una denuncia, ni como poesía, sino como testimonio, como si fuera una confesión en voz baja en un bar de mala muerte, con un trago barato en la mano y el corazón endurecido por la costumbre. La noche en La Habana no cae, se desliza como un manto de aceite sucio sobre la ciudad, y con ella aparecen los cuerpos. La ciudad se convierte en un enorme escaparate donde la mercancía principal es humana. Jóvenes de 20, hombres de 40, travestis hermosas, mujeres con la mirada ida. Todos se ofrecen. No se trata de si quieren o no. Es que no hay otra manera de sobrevivir. Muchos de ellos no se ven a sí mismos como prostitutas, no en el sentido clásico. Ellos resuelven. Y resolver significa encontrar a alguien, hombre o mujer, que tenga dólares, jabón, comida, un short nuevo. El sexo no es un fin, es una herramienta. Un puente entre la miseria y la ilusión de poder respirar un poco mejor. Conocí a muchos. Algunos me contaban sus historias mientras se maquillaban frente a un espejo roto, compartiendo una sola brocha entre 4. A otros los escuchaba en las escaleras húmedas de los edificios derrumbados. Había uno que decía que lo suyo era una vocación, que desde niño supo que le gustaba provocar. Otro, que juraba ser heterosexual, solo se acostaba con hombres porque pagan más. Y luego estaban las muchachas, muchas con apenas 17 años, que ya sabían cómo negociar con la mirada y cómo mentir con la sonrisa. Uno de los que más me impactó fue Alejandro, aunque ese no era su verdadero nombre. Era bello como una estrella de cine de los años 50. Fuerte, bronceado, con una seguridad que desarmaba. Pero por dentro estaba hecho trizas. Vendía su cuerpo a hombres mayores por dólares, pero también vendía historias, sueños, momentos. Su cama era un teatro donde fingía amor, placer, incluso ternura. Cuando salía del cuarto, encendía un cigarro y se le borraba la expresión. Era como si volviera a ser un niño golpeado por la realidad. Y luego estaba la Luna, una travesti que era reina del vedado. Caminaba como una diva, hablaba como una filósofa de barrio y sabía cómo mantener a raya a policías, chulos y rivales. Había aprendido a sobrevivir siendo bella, pero también temida. Me dijo una vez, aquí nadie regala nada, papi, ni el aire es gratis. Las historias se repetían con variaciones. Cada quien tenía su código. Algunas no besaban, otros no se desnudaban por completo. Algunos solo lo hacían en su casa para mantener una apariencia. Todo era negociable, menos la desesperación. Y mientras ellos y ellas se prostituían, La Habana seguía latiendo como si nada. Los turistas iban y venían.
Algunos buscaban sexo, otros solo querían fotos. Pero nadie miraba demasiado. Nadie quería ver. Porque ver obligaba a pensar, y pensar podía arruinar las vacaciones. Las verdaderas estrellas de esta Habana rota no se encuentran en los teatros ni en los cafés para turistas. Las auténticas divas viven al filo de la madrugada, en la orilla del malecón, ese muro que no solo contiene el mar, sino las penas, las risas fingidas y las transacciones sin poesía. Allí reinan ellas, las travestis, las más visibles, las más valientes, las más castigadas. Las llamaban reinas, no por glamour, sino por resistencia. Algunas eran hermosas, de cuerpos esculturales y rostros que desafiaban la genética. Otras eran un collage de operaciones mal hechas, maquillaje corrido y ropa prestada. Pero todas tenían una historia que pesaba más que los tacones altos que usaban cada noche. La nena era una de las más conocidas. Rubia, exagerada, siempre con una copa imaginaria en la mano y un cigarro real colgando de los labios. Era actriz, cantante, filósofa y traficante de caricias. Había trabajado en cabarets antes de caer en desgracia. La nena había sido testigo de cómo se pudría todo. Antes uno se vendía por placer, ahora es por hambre, decía. Luego estaba Violeta, que tenía la voz grave de un hombre, pero los gestos suaves de una geisha. Ella no creía en el amor, decía que eso era un invento burgués. Solo creía en el trueque. Tú me das algo, yo te doy mi cuerpo, pero no me mires como si fueras mi salvador, que el que está comprando sos vos. Estas mujeres eran golpeadas por la policía, chantajeadas por los chulos, ignoradas por el sistema. Pero también eran buscadas, deseadas en silencio por muchos. Tenían clientes fijos, militares, turistas, hombres casados. Algunos las querían solo por una noche, otros volvían buscando algo más que sexo, aunque nunca lo admitieran. Una noche, mientras hablaba con la china, una travesti de piernas infinitas y risa escandalosa, me contó que ella prefería a los extranjeros. Ellos pagan y se van, no preguntan, no hacen daño. En cambio, los cubanos, me dijo, a veces volvían, se enamoraban, y entonces todo se complicaba. Porque en este mundo, enamorarse es un lujo que ninguna puede permitirse. Las historias eran muchas y todas dolorosas. Algunas venían de provincias, engañadas por promesas de trabajo. Otras eran expulsadas de sus casas por sus propias familias. Encontraban refugio en el malecón, en ese círculo de cemento donde se reconocían, se protegían y, cuando podían, se querían. A veces organizaban fiestas clandestinas, con música robada y ron diluido. Bailaban, reían, se maquillaban unas a otras. En esos momentos se sentían humanas. Por unas horas, no eran carne de alquiler ni fantasmas sexuales. Eran mujeres que querían ser vistas, aunque fuera por ellas mismas. La Habana nocturna giraba alrededor de ellas, pero también las devoraba. Algunas desaparecían. Presas, muertas, exiliadas. Otras resistían. Porque para ser reina en el malecón no basta con verse bonita, hay que tener las entrañas blindadas. La Habana, al amanecer, no ofrece redención, solo cansancio. Las reinas del malecón vuelven a casa cuando el sol empieza a picar, y con los primeros rayos también llegan los silencios. Porque la madrugada fue de risas forzadas, caricias vendidas y orgasmos que no sintieron. Pero en la mañana solo queda el saldo, los tacones gastados, el maquillaje corrido, los billetes arrugados y ese sabor de boca que mezcla sudor, sal y desesperanza. Ellas son sobrevivientes. No de una guerra oficial, pero sí de una más sucia. La de vivir en una ciudad que no perdona a los diferentes. Travestis, trans, homosexuales, mujeres rotas por dentro. Todos ellos llevan una marca que no se borra ni con lejía. La marca de quien ha tenido que convertir su cuerpo en mercancía y su alma en trinchera. Claudia, por ejemplo, era toda elegancia. Había sido enfermera, había estudiado. Pero cuando el salario no alcanzó ni para jabón, entendió que la bata blanca no alimenta. Empezó acompañando a turistas como guía informal. Luego se dejó tocar. Luego todo lo demás. Yo no soy puta, me dijo, mirándome fijo.
Yo hago lo que tengo que hacer para vivir. Y sí, en su mundo, eso la diferenciaba. Porque aún había códigos. A Claudia la respetaban en la calle. No se drogaba, no robaba, no hablaba mal de las demás. Tenía su territorio y su silencio. Nunca hablaba de sus clientes. Pero una noche me confesó que había tenido uno que la hacía sentir querida. Solo uno. Era francés. Le hablaba como si fuera una mujer de verdad. Le cocinaba. Se quedaba a dormir abrazado a ella. Casi me mato cuando se fue, me dijo, sin lágrimas. Marianela, en cambio, no se callaba nada. Era eléctrica, agresiva, decía lo que pensaba y no le importaba si dolía. Se peleaba con los policías, con los vecinos, con las otras chicas, pero cuando se sentaba sola se desinflaba. Me confesó que de día lloraba en la ducha. No por lo que hacía, sino porque se sentía invisible. A nadie le importa si me matan esta noche, ni a mi madre, me dijo. Las historias eran todas una misma historia. Cambiaban los nombres, los zapatos, los colores de pelo, pero el guión era idéntico. Huida del hogar, rechazo, calle, prostitución, miedo. Y en medio de eso, una dignidad que resistía lo que fuera. Porque aunque la ropa fuera prestada y el maquillaje barato, muchas se mantenían erguidas como si caminaran por la alfombra roja. Los hombres que las buscaban también eran un desfile de contradicciones. Algunos eran agresivos, buscaban castigar, dominar. Otros eran tiernos, casi patéticos. Querían ser amados por una hora, sentir que alguien los miraba a los ojos. Había uno, un profesor retirado, que solo quería abrazar a Yolanda y dormir. Pagaba por eso, por un abrazo largo. Él no me toca, me cuenta su vida. Yo le digo que lo quiero, me contó ella. Luego se rió, pero los ojos le brillaban raro. También estaban los policías, hipócritas. Sabían dónde trabajaban, con quién, a qué hora. Pero las multaban, las encerraban por escándalo público, por ofensas a la moral. Algunos incluso las usaban. Les decían, dame esto y te dejo trabajar tranquila esta noche. A veces eso significaba dinero, otras veces sexo o información. Y mientras todo esto pasaba, el Estado hablaba de igualdad, de moral, de dignidad. Pero en las calles, nadie comía con discursos. El arroz estaba racionado, el jabón era oro, las medias nuevas, un lujo. Así que ellas seguían trabajando, con tacones rotos, con medias remendadas, con la espalda recta. Porque no se puede ser reina sin corona, pero sí con orgullo. La Habana marginal no tiene horario, ni ley, ni Dios. Es un relajo, pero no como lo entiende un turista que se emborracha en el malecón y baila reggaetón. Number. Es un relajo verdadero, uno donde la vida vale lo que cuesta un condón, donde el sexo es moneda y la muerte no sorprende. Este reino del relajo tiene sus zonas sagradas, solares colapsados, bares clandestinos, azoteas donde todo se permite. Y también sus sacerdotes, los chulos, las jineteras, los travestis y los que ya ni se definen, porque en ese mundo los nombres cambian según la necesidad del día. Ahí conocí a el Dani, un chulo de mirada vacía y manos rápidas. Controlaba a 3 chicas y a un travesti. No les pegaba, según él, solo les organizaba la vida. Pero todos sabían que cuando se emborrachaba, volaban las bofetadas. Él cobraba y ellas obedecían. Lo más triste es que muchas decían quererlo. Él me cuida, repetía una con el labio partido. Era un síndrome de La Habana. Amar al que más te daña si con eso evitas hundirte sola. Katiuska, una de las chicas que trabajaba para él, era la más joven. Tenía apenas 16 años y una cara de muñeca triste. Se maquillaba con lo que encontraba, usaba zapatos prestados y había aprendido a simular placer con solo mover los hombros. Me contó que su mamá la echó de casa por acostarse con un hombre mayor. Luego vino el Dani, la rescató según ella, le dio comida y cama, y ahora cada noche la mandaba a buscar clientes. El negocio no era solo sexual, también había droga, pastillas robadas de hospitales, marihuana que entraba por la costa, ron adulterado. Todo fluía como el sudor en esas madrugadas sin brisa. Muchos de los que vendían eran también consumidores. Se pinchaban en los tobillos, en los muslos,
en los brazos donde ya no quedaban venas. Una noche, en un cuarto con las paredes llenas de humedad, vi cómo se descomponía la flaca. Había tomado algo mezclado, no sabía qué. Cayó de rodillas, se rió, lloró, se orinó. Nadie la ayudó. Nadie podía. Todos seguían en lo suyo, bebiendo, fumando, acariciándose como si no pasara nada. Yo me quedé paralizado. Alguien me dijo: «No te preocupes, ya se le pasa o se muere». Y es que la muerte allí no asusta. Es un visitante habitual. Una travesti fue hallada apuñalada en una esquina. Nadie dijo nada. Otra se arrojó al mar. A veces, simplemente desaparecían. Sin rastro, sin entierro, sin flores. El relajo se tragaba sus cuerpos como si nunca hubieran existido. Pero también había códigos. Una ética torcida, sí, pero ética al fin. Nadie tocaba a los niños. No se robaba entre hermanas. Si una tenía suerte y encontraba un cliente generoso, compartía. Y si alguien caía preso, se le llevaba comida, ropa, cigarrillos. Porque en ese mundo, la cárcel no es un destino improbable. Es solo una estación más. Adonis, un travesti de cintura perfecta y mirada peligrosa, decía que él no tenía miedo, que el relajo lo había criado, que si se moría, mejor, porque así se acababa todo. Pero luego, cuando se quitaba las pestañas postizas y la peluca, se quedaba callado. Tenía solo 23 años y ya parecía de 40. El reino del relajo no perdona. Te da un espacio, sí, pero te cobra caro. La juventud se va rápido, la salud se va antes, y el alma se evapora sin que nadie lo note. Lo único que queda es la noche. Esa noche espesa, sin promesas, donde todos son cuerpos esperando otro amanecer. Si llega. La Habana es muchas cosas, pero sobre todo, es una ciudad de fantasmas. No los del pasado colonial, ni los héroes de bronce que nadie mira. Los verdaderos fantasmas son los que respiran, caminan, venden su piel o su silencio. Están en cada cuadra, en cada sombra, en cada banco roto donde se fuma una piedra o se espera un cliente. Habana Centro, Cerro, Marianao. Cada barrio tiene su propio cementerio invisible, donde no hay lápidas, pero sí vidas enterradas bajo capas de desilusión. Y lo más terrible, todos los vemos, todos los sabemos, pero nadie dice nada. La ciudad entera ha aprendido a mirar de reojo, a disimular el olor de la miseria con perfume barato y promesas huecas. Las casas están en ruinas, pero adentro hay parlantes sonando, uñas pintadas, ropa ajustada. La pobreza se disfraza, el hambre se maquilla, porque en La Habana no hay espacio para la tristeza visible. Si lloras en la calle, te miran raro. Pero si ríes mientras te desnudas por dinero, eres parte del paisaje. Mercedes, una de las mujeres que más me marcó, vivía en un cuarto sin puerta. Su cama era una colchoneta sobre 2 bloques. Tenía 2 hijos pequeños que dormían junto a ella, y aún así recibía hombres cada noche. «Ellos duermen», me dijo. «No entienden todavía. Y cuando entiendan, quizás ya me haya muerto». La ciudad y ella eran lo mismo, deterioradas, cansadas, pero con una fuerza que desafiaba la lógica. A veces Mercedes preparaba café con azúcar sola y lo ofrecía como si fuera champán. Se arreglaba con ropa prestada, caminaba con orgullo. «El hambre me quita fuerza, pero no dignidad», repetía como un mantra. Pero la ciudad también castiga. No solo la pobreza, castiga el cuerpo que no encaja, la sexualidad que no se esconde, la rebeldía que no baja la voz. Los policías son omnipresentes. No hacen falta cámaras cuando tienes miedo de andar libre. Y sin embargo, la ciudad sigue viva, porque sus fantasmas la mantienen en movimiento. El Malecón, por ejemplo, es un cementerio brillante. De día parece postal, de noche se convierte en pasarela de ilusiones rotas. Hay adolescentes que se sientan en el muro a esperar que alguien se les acerque. No buscan amor, buscan escape. Un cliente extranjero, una historia que les permita largarse, aunque sea por unas horas. Juancito, de apenas 17, se sentó a mi lado una noche. Me dijo que estudiaba en el pre, pero que no le alcanzaba ni para los zapatos. Le ofrecieron dinero por sexo y aceptó. Ahora ya ni se lo preguntan. Saben que está disponible. Me habló de su madre, que lo echó cuando descubrió que era gay. Me habló de su abuela, que a veces lo deja dormir en su sala.
pero sobre todo, me habló del futuro. Yo no voy a estar aquí en 5 años. Me voy, como sea. La Habana también tiene fantasmas que no venden su cuerpo, pero cargan un vacío peor. Son los que ya se rindieron. Están en las esquinas, bebiendo ron con gasolina, gritando canciones sin letra, con la mirada ida. A veces los llaman locos. En realidad, son los que ya no pueden fingir que todo está bien. Y aún así, la ciudad late. Como un corazón herido que se niega a morir. Hay risas verdaderas entre las falsas. Hay gestos de ternura entre la rutina sucia. Hay solidaridad entre los condenados. Porque cuando el Estado te olvida, solo los iguales te salvan. Y eso, quizás, es lo único que aún mantiene viva a esta ciudad llena de heridas. Sus fantasmas no están solos. La Habana, cuando cae la noche, deja de ser postal y se convierte en otra cosa. Es un territorio de sombras, de portales apagados, de murmullos donde el cuerpo humano se convierte en mercancía y el silencio en ley. En esta ciudad, donde la miseria se disfraza de resistencia, hay una estructura invisible que sostiene un mercado de carne juvenil y desesperada. No hay anuncios, no hay burdeles, pero hay puntos, contactos, rutas, y hay demanda. La demanda no proviene solamente de los turistas sedientos de exotismo. La parte más silenciosa, más perversa, más poderosa, está dentro. Son los que visten uniforme, los que redactan leyes, los que firman cheques, funcionarios, militares retirados, directores de empresas mixtas, hombres que lo tienen todo, menos límites. Dayani, una muchacha de apenas 14 años, se jactaba de tener un tío que la llevaba a hoteles de lujo. En realidad era un hombre de 57, director de una empresa constructora. Le daba perfumes caros, ropa importada y una promesa constante. Cuando cumplas 18, te saco del país. Dayani no lo consideraba prostitución. Ella decía que él la cuidaba. Su madre también callaba. El alquiler se pagaba cada mes y en casa siempre había pollo. Así empieza la cadena. Una necesidad, una oportunidad, una rendición. Los intermediarios no siempre son proxenetas en sentido clásico. A veces son tías, vecinos, conocidos. Gente que conecta a los cuerpos con el dinero. Todo es sutil, con lenguaje cifrado. Nadie dice sexo. Se habla de reunirse, de pasarla bien, de hacerle compañía a alguien educado. Los hombres del poder no se exponen. Usan choferes, mensajeros. Se aseguran de que los cuerpos lleguen limpios, dóciles, discretos, pagan bien. Pero si algo sale mal, una denuncia, una filtración, una desaparición, desaparecen. Y dejan atrás a una niña confundida o a una travesti golpeada. Julien, travesti que había dormido con medio gabinete ministerial, contaba que el poder se excita con lo prohibido. Cuanto más sucio es lo que quieren, más limpios llegan, con camisas planchadas, con perfume fino. Pero te piden cosas que no se ven ni en películas. Nadie lo obligaba, decía. Pero a veces sentía que salía del cuarto con una parte menos de sí. La impunidad es total. Las autoridades saben. Algunos participan, otros se hacen los ciegos. El sistema no protege a las víctimas, las vigila. Si se desbordan, las encierra. Si denuncian, las desacredita. Si lloran, las culpa. Hay casos que estremecen y desaparecen rápido, como Camila, de 13 años, encontrada muerta en un solar. Nadie investigó. Su madre recibió dinero por colaborar con el silencio. Los rumores apuntaban a un empresario extranjero con conexiones, pero nunca se mencionó su nombre en los medios. Camila fue enterrada sin ruido, y la ciudad siguió su curso. En algunas estaciones de policía hay listas de elementos antisociales, nombres de jóvenes que no estudian ni trabajan. Muchas son mujeres trans, migrantes orientales, mulatas pobres. Se les detiene por peligrosidad, no por lo que hacen, sino por lo que representan. En las prisiones, la dinámica se repite. El cuerpo sigue siendo mercancía. Un jabón puede comprarte una noche sin abusos. Un cigarro puede evitar que te rapen. La ley del más fuerte no siempre es física. A veces es económica, otras es política. Y siempre, siempre es silenciosa.
Quienes intentan salir de este círculo enfrentan otro muro, el estigma. Una vez marcada, una muchacha no encuentra trabajo en oficinas. Un joven gay que se alquilaba difícilmente será aceptado en otra vida. El cuerpo guarda memoria, y la ciudad no perdona. Aún así, hay quienes escriben, quienes graban, quienes denuncian, aunque lo hagan con miedo, aunque lo hagan en voz baja. Como Zurbano, como tantas otras voces no oficiales que prefieren ser tachadas de enemigos a quedarse calladas, porque saben que contar la verdad es el primer paso para romper el pacto del silencio. Este capítulo es un espejo de una Habana no turística, donde el sexo no es placer ni libertad, sino urgencia y estrategia, donde la carne es un recurso y el silencio un escudo, donde el poder se alimenta de los cuerpos más vulnerables y luego se lava las manos. Pero mientras alguien cuente esta historia, el sistema no podrá fingir que no existe. Esta no es la Habana que sale en los catálogos turísticos, tampoco es la que protagoniza spots oficiales ni la que aplauden en eventos internacionales. Esta es la Habana detrás del espejo, la que se vive cuando cae el telón de la propaganda y emerge la carne, el sudor, el trueque emocional. Una Habana sin maquillaje, donde las ruinas son interiores. Hay algo profundamente roto en la estructura que sostiene la doble moral. Por un lado, un discurso de dignidad, de resistencia heroica, de igualdad para todos. Por otro, una maquinaria silenciosa de explotación sexual, de racismo soterrado, de corrupción cotidiana. Es una ciudad que se devora a sí misma, con una sonrisa en la fachada y una náusea permanente en las tripas. Yanelis, con apenas 19 años, lo explicó mejor que cualquier analista. Aquí tú te prostituyes, pero no solo con el cuerpo. Te prostituyes cuando haces silencio, cuando finges, cuando aplaudes lo que te jode. Ese espejo donde nadie quiere mirarse, ese reflejo incómodo, es la Habana Babilonia, la ciudad oculta donde todo está en venta, desde el sexo hasta la conciencia, desde la juventud hasta la dignidad. Los testimonios recogidos a lo largo de este viaje narrativo no son ficción. Son carne viva. Son huellas de una realidad que muchos conocen, pero pocos nombran. Y eso es lo que la vuelve tan poderosa. No su excepcionalidad, sino su normalidad. Esto no es una denuncia aislada. Es una radiografía de lo cotidiano. Detrás de cada historia hay una cadena de causas. Una economía paralizada, un sistema que no tolera disidencia, una educación que calla más de lo que enseña, una familia disuelta por la desesperanza. No se trata solo de cuerpos vendidos, sino de vidas fracturadas. La Habana nocturna es un escenario, pero también es una escuela. Allí se aprende rápido a identificar al cliente, a leer señales, a saber quién paga bien y quién golpea. Allí se entienden los códigos del silencio. Se aprende cuándo hablar, con quién, hasta dónde. Y se entiende que, muchas veces, la única manera de seguir viva es no decirlo todo. Los extranjeros, por su parte, participan en esta Babilonia con entusiasmo cínico. Pagan con euros, dólares o regalos. Se sienten dioses entre ruinas. Algunos creen que están salvando a alguien con su dinero. Otros no se molestan en justificarlo. Solo vienen, toman y se van. Pero también hay cubanos, muchos, que perpetúan este sistema. No con armas ni con cárceles, sino con indiferencia. Con frases como «eso siempre ha existido» o «ellas lo hacen porque quieren». Esa complicidad pasiva sostiene el edificio invisible de la prostitución encubierta, del abuso sistemático, de la impunidad garantizada. Zurbano, el autor, no escribe como juez. Escribe como testigo. Se sumerge en esa Habana subterránea con respeto, con crudeza, con dolor. No idealiza a sus personajes, pero tampoco los condena. Les da voz, les da rostro, les devuelve algo de lo que la ciudad les ha robado, el derecho a ser escuchados. Este capítulo final es una invitación incómoda a mirar el espejo sin parpadear, a reconocer que debajo de cada paladar de lujo, de cada fachada restaurada, de cada discurso triunfalista, hay una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Una ciudad donde el cuerpo es moneda, el silencio es estrategia
y la verdad es una carga que pocos están dispuestos a cargar. ¿Qué hacer con esta Habana? ¿Nombrarla? ¿Exponerla? ¿Olvidarla? Quizás el primer paso es entender que contarla ya es un acto de resistencia, que escribir sobre ella, narrarla con todos sus bordes, con todas sus heridas, es la única forma de impedir que desaparezca bajo toneladas de hipocresía institucional. Habana Babilonia no ofrece respuestas, pero abre una grieta, y por esa grieta se cuela la posibilidad de que un día alguien se atreva a cambiar lo que hoy solo se sobrevive.